Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenido nuevamente a un video más. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con los controles de presión constante en el tema del bombeo de algún líquido. En un video anterior hicimos la programación del PID en un variador de frecuencia MS300 en el cual controlábamos el set point o la presión a la cual necesitábamos llegar. Bueno, en este caso, por requerimiento de uno de nuestros suscriptores de la empresa EWT, Tratamientos de Aguas de Ecuador, nos ha solicitado el asesoramiento para poder realizar una aplicación en la cual ellos tienen dos variadores de frecuencia que controla cada uno una bomba independiente. Cada bomba, una bomba va a servir de respaldo o de ayuda a la otra si dado el caso no logramos llegar a la presión deseada. Pues suele pasar, suponiendo de que nuestra demanda o nuestro consumo es mucho en el proceso, uno de los variadores no es capaz de llegar a esa presión, entonces entraría el otro variador como respaldo a este equipo, con el fin de garantizar que lleguemos a la presión deseada. Entonces vamos a explicar un momento la conexión de estos equipos y pues posteriormente vamos a darle funcionamiento a la aplicación. ¿Listo? Entonces tenemos un selector, este tenemos acá, el cual lo tenemos conectado a una de las entradas digitales de nuestro variador. En este caso llamaremos al variador 1 como el variador principal o el variador maestro. Tengo otro selector el cual me va a hacer la función como si fuera el presostato de presión. Nuestro cliente o el cliente nos ha solicitado que haya un sistema en el cual, si dado el caso el transmisor de presión llega a fallar y pues la presión tiende a elevarse por encima 5.5 bares por encima del set point, pues el presostato lo que va a hacer es bloquearme los dos variadores de frecuencia o apagarme los dos variadores de frecuencia y activar una alarma con el fin de evitar que de pronto todo nuestro sistema hidráulico sufra. ¿Listo? Entonces tenemos estas dos entradas. Nuestra entrada del sensor la está generando un controlador de señal de 4 a 20 miliamperios, el que tenemos acá. Ya este controlador lo hemos usado en varios videos. La idea es generar una señal de 4 a 20 correspondiente a una presión, simulando una presión de entrada en el variador de frecuencia. Estos 32.4 es la misma consigna que tenemos acá en el variador de frecuencia, tanto en el maestro como en el esclavo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me hace referencias a la presión o a la señal que me está enviando el sensor. 3.2 bares, 32.4 hace referencia a 3.2 bares hablando de la vía real. ¿Listo? Adicional a esto, tenemos una salida de este variador de frecuencia hacia nuestro variador de frecuencia esclavo, el cual va a ser la señal de activación o de arranque a nuestro variador esclavo. Se programó, se parametrizó la salida análoga que traen estos variadores de frecuencia. Esta salida análoga la tomamos como una entrada análoga para este variador de frecuencia con el fin de que los equipos se controlen sincronizados. ¿Listo? Tengo mi cable de programación. Este equipo, pues, como todos saben, ya este equipo trae un PLC interno. Hemos hecho uso de este PLC para hacer la programación o las líneas de código para hacer la secuencia que queremos realizar. Tratamos de hacer la comunicación o el protocolo de comunicación entre ellos dos por medio de Modbus o RS485, pero desafortunadamente estos modelos de variadores de frecuencia MS300 no vienen con ese protocolo. Intenté realizarlo, siempre me presentaba falla a la hora de cargar el programa. Pues el manual especifica que se puede realizar esta función, pero contactando al personal de Delta me dicen que estos equipos no se puede realizar un protocolo Modbus
entre ellos mismos, o sea, garantizando que este sea maestro o este sea esclavo. El protocolo se puede realizar siempre y cuando yo tenga un PLC, el cual funcione como maestro y estos dos funcionen como esclavo. Entonces hemos hecho la parametrización de estos variables con el fin de garantizar que que nuestra aplicación funcione como lo que nos solicitó el, el suscriptor. ¿Listo? Entonces para arrancar vamos a suponer que nuestra presión de proceso está en 3.2 bares y recordemos que tenemos nuestro set point en 6 bares, que es lo que tenemos acá. Para las personas que de pronto no han visto el primer video de cómo configurar estos variadores de frecuencia para un control PID, pues remítanse al video en el cual explico cómo realizar la programación o parametrización de estos variadores de frecuencia. Entonces tenemos el set point de 6 bares, pero realmente o físicamente tenemos 3.2 bares. En ese caso, pues si nosotros le damos a encender a nuestro proceso, el variador de frecuencia principal debería arrancar a trabajar. Este equipo arranca a trabajar hasta su frecuencia máxima, que la tenemos configurado para 60, para 6 bares. Suponiendo de que nuestra presión empieza a subir, digamos, esta es nuestra consigna que nos envía el sensor, como para hacer la comparación. Si nuestra consigna empieza a subir, nuestro variador empieza a controlarse. Actualmente este equipo todavía no ha arrancado. Visualizo estos valores con el fin de ser referente a la señal que nos envía el controlador. ¿Listo? Entonces él empieza a regular nuestra presión. Ahí como demorado, como pueden ver, el equipo empieza a controlarse. Actualmente solamente estamos trabajando o solamente está trabajando este variador de frecuencia. Tengo que nuestra presión está en 4.1 bares, 4.2 bares. Él empieza a trabajar. Si vemos, el equipo empieza a controlar a medida que nosotros vamos haciendo, simulando que nuestra presión sube o que nuestra presión baja. Vamos a suponer que nuestra presión llegó a los 6 bares. En ese momento este equipo principal se nos va a una frecuencia de mínima con el fin de mirar si la presión se mantiene. Este equipo se va a un modo de dormir o descansar para esperar que nuestra presión baje y el poder arrancar nuevamente a hacer nuestro trabajo o hacer el trabajo que le corresponde. Ahí el equipo se va en modo de sleep, está esperando que nuestra presión baje. Estamos suponiendo de que no hay un consumo de aguas, todavía seguimos sobre los 6 bares, pero vamos a suponer de que se abre una llave o hay un consumo de agua y nuestra presión empieza a bajar. Cuando nuestra presión empieza a bajar por debajo de los 5.1 bares, porque está programado, está parametrizado para que el variador arranque al 85% del set point, nuestro variador maestro comenzará a trabajar. En el momento nuestro variador empezó a trabajar, pero este equipo todavía no ha arrancado a trabajar porque hemos mantenido nuestra presión. Yo tengo configurado para que, si dado el caso, pasado 30 segundos, nuestra presión está por debajo de 5 bares, este equipo arranca a trabajar. Voy a cambiar el modo de frecuencia, perdón, modo de frecuencia de salida. Y ahí nos vamos a dar cuenta ahora que cuando, a ver si puedo correr un poquito el controlador para que veamos los cambios. Si vemos acá, ahí tengo 5.4 bares, nuestro variador esclavo no ha arrancado a trabajar. Como yo tengo configurado que este variador arranca a trabajar por debajo de los 5 bares, pasado 30, 20 segundos, no recuerdo bien, vamos a suponer que nuestra presión bajó hasta 4.8 bares. Digamos que está en 4.9. Ya internamente el programa del PLC empieza a contabilizar los 20 segundos. Si durante 20 segundos vemos que la presión no sube
este señor arranca a trabajar para ayudar a que la presión llegue al valor deseado. Entonces esperemos. Ahí nuestro variador esclavo arrancó a trabajar. En teoría nuestra presión debería de subir. Va en 4.5, 5 bares. Si dado el caso llega, pero ahí están 5.5 bares, 5.7. Si vemos, él empieza a hacer su control PID. Este variador está trabajando a su máxima velocidad. Este señor está controlando la presión. Vamos a suponer que nuestro variador logró llegar a los 6 bares. Cuando llega a los 6 bares, los dos equipos se van a su velocidad mínima con el fin de garantizar. Supongamos que la presión bajó, entonces los dos equipos se arrancan a controlar. Vamos a suponer que nuestra presión llegó a los 6 bares. Este equipo se va a la frecuencia mínima, este se queda en la frecuencia mínima, y si al cabo de 15 segundos nuestra presión no sube, este señor se va a dormir. Si dado el caso nuestra presión baja, él vuelve a arrancar a trabajar. Él arrancó nuevamente a trabajar con el fin de mantener constante o la presión. Si garantizamos de que nuestra presión ya llegó a los 6 bares, vamos a ver qué pasa. Cuando llega a los 6 bares o 6.1 bares, nuestro equipo se va en modo de bajar la velocidad, la velocidad, se va en modo de espera. Asumimos de que nuestro equipo ya llegó a su presión ideal, a los 6 bares. Este equipo le da la orden a este señor de listo, apagarse. Ahí este variador se apagó, este quedó en modo de espera. Si dado el caso nuestra presión baja por debajo de los 5.1 bares, entrará a trabajar solamente este señor. Ahí arrancó nuestro variador. Tengo mi presión en 5.1 bares. Y de esa manera pues el equipo queda a la espera. Si dado el caso no es capaz de subir a la presión y está por debajo de los 5 bares como está configurado, este equipo nuevamente arranca a trabajar. De lo contrario, solamente trabajará este. Entonces ahí de esa manera tenemos un control entre estos dos equipos con el fin de garantizar la presión en un proceso. Ahí vemos que arrancó el otro equipo, él va a seguir trabajando. Si ya el consumo es muy grande o hay una tubería rota, pues ni modo, ahí ya ni porque tuviéramos una bomba súper grande vamos a llegar a la presión ideal. Entonces, en teoría esta presión debería subir 5.1 bares, 5.2 bares, 5.3 bares, 5.5, y este equipo trabaja en su velocidad nominal y este señor empieza a controlar la presión. Llegamos a nuestra presión deseada. Los dos se van a su velocidad mínima con el fin de evitar que haya una contrapresión. Se bajó la presión, ellos arrancan nuevamente a controlar. Arrancan a controlarnos, y bajamos nuevamente. Este señor dice listo, vamos a irnos a dormir, a esperar que la presión baje. Él se va a descansar. Volvió y bajó la presión. Arranca nuevamente a trabajar, subió nuevamente la presión. Pero si se dan cuenta, este señor sigue trabajando. Y ya de esa manera vamos a ver que los equipos se apaguen. Ya los dos equipos tienden a apagar. Llegamos a nuestra presión deseada, que son los 6 bares. Esperamos un tiempo. Nuestro equipo se va a dormir. Espera un tiempo. Si la presión no varía, este señor va y le dice: oiga, muchas gracias, apáguese y esperemos en otra oportunidad que vuelva y entre. Se va a dormir nuestro variador principal, pero nuestra presión sigue y le da la orden a este señor que se apague. Ahí se apagó el modo root
Y ya este señor queda a la espera de que nuestra presión baje por debajo de los 5.1 bares. Esta es nuestra aplicación. Espero que sea de gran ayuda para la gente que lo necesita. Pues tengo aquí un transformador, tengo otro transformador por lo que la red de la vivienda es 110 voltios, estos equipos es a 220 y este equipo a 240. Tengo un transformador de 110 220 y otro transformador de 220 a 440 con el fin de alimentar el equipo. Nuestro programa del PLC lo vemos acá. Este es nuestro algoritmo de programación o nuestras líneas de programación para hacer lo que estamos viendo. Personas que quieran implementar eso, pues no duden en comentarme en la parte de abajo del canal. Con gusto estaremos asesorándolos para este tipo de aplicación. Y si se dan cuenta, no hicimos uso de ningún PLC, sino que hicimos uso del PLC que trae los variadores internamente. Si dado el caso alguno está interesado en esta aplicación, pues me contactan. Es fácil cargar el programa o la parametrización de estos equipos. Solamente es tener el software de los variadores de frecuencia. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Para las personas que están interesadas, pues Delta tiene Delta BFD Soft. Es un programa en el cual nos conectamos al variador de frecuencia. Me parece que tengo un error de puerto. Vamos a ver si lo puedo solucionar. Ahí ya quedó solucionado. Le damos OK, le damos parámetros, leemos los parámetros del driver. Ahí empezamos a leer los parámetros del driver. En este caso estamos leyendo los datos del maestro. Si alguno de ustedes necesitan la tabla de parámetros, me pueden contactar. Generamos nuestro parámetro. Vamos a darle parámetro principal 1, un ejemplo, como para no alterar el que ya tengo guardado. Y pues él me genera un fichero .txt, el cual lo tenemos aquí en nuestro escritorio. Aquí está la lista. Ya cuando necesitemos cargar estos parámetros en nuestro variador, lo único que hacemos es entrar a parámetros y en la parte donde dice drive o tabla, perdón, leer desde un archivo y buscamos el archivo correspondiente. De esa manera cargamos la parametrización. La parte de la programación en el PLC es esta. Tenemos unas instrucciones que son para leer datos del variador, comparaciones para comparar las consignas. Como se dan cuenta, nuestro PLC esclavo arranca a trabajar si dado el caso la consigna es menor a 5 bares. En el momento nuestro empieza a contabilizar 20 segundos. Esto es variable, lo podemos variar, y si se completa ese tiempo, pues arranca a trabajar nuestro variador esclavo. Hacemos una comparación. Si nuestro equipo logró llegar a los 6 bares, activamos nuevamente un temporizador de 25 segundos. Si durante 25 segundos el equipo se ha mantenido con la presión o está dentro de lo mayor o igual a 6 bares, perdón, pues nuestro equipo tiende a apagarse. Aquí tenemos una línea alarma de sobrepresión. Como lo expliqué, tenemos un interruptor aquí adicional. Vamos a suponer que nuestros variadores arrancaron a trabajar. Estamos en 6 bares, por eso tenemos este equipo en modo apagado o deshabilitado, porque quien lo habilita es este señor. Si ustedes se dan cuenta, el stock y el run están activos. Este está en modo de espera que baje la presión. Vamos a bajar la presión a 5.1 bares para que veamos la función del presóstato como tal. En 5.1 bares nuestro equipo arranca a trabajar. Recordemos de que si la presión no sube por encima de 5 bares, pues al cabo de, según lo que tengo ahí, 25 segundos, este equipo arranca a trabajar, ¿cierto? Vamos a suponer
que nuestro sensor de presión se dañó, porque puede pasar, y está entregando una presión errada. Hagamos cuenta que está marcando 50 psi, pero nuestro transmisor de presión solamente nos arroja una presión de 30 psi, ejemplo. Si subimos nuestra presión y se pasa de la presión seteada en el presóstato, pues en ese momento se va a activar una alarma. Vamos para que sea más visible. Se va a activar la alarma y a ver, se activa, y nuestros variadores de frecuencia se van a ir a falla, se van a ir a apagarse. A ver, que con una mano es complicado. Ahí se prendió la falla, nuestros variadores se apagaron y tenemos frecuencia de salida cero, frecuencia de salida cero y nuestro piloto de falla, para indicar al operario, a la persona, de que nuestro equipo está con sobrepresión y que hay que revisar el transmisor de presión o revisar el transmisor, el presostáto. ¿Listo? Aplicaciones muchas. La verdad, este es un sistema de bombeo con motores superiores a 15 caballos, 10 caballos, son muy eficientes en el tema del encendido y el apagado. No hacemos uso de un variador de frecuencia, lo cual nos permite ahorrar espacio, líneas de código. Aprovechamos la función de PLC que tiene este variador. Para de pronto los que no la conozcan, nunca la han manejado, él tiene tres formas. Cuando estamos en PLC 0, quiere decir que nuestro PLC está deshabilitado. Cuando estamos en PLC 1, quiere decir que el PLC está en modo run. Y cuando estamos en PLC 2, quiere decir que el PLC está en stock. Entonces vamos a dejarlos ahí en run y de esa manera. Para las personas que quieran conocer, quieren saber cuál es la programación, tanto de los dos variadores como del programa en el ISP Soft, pues me contactan y con gusto les colaboraremos. Que tengan